La redención, la depresión, el suicidio, la aceptación personal, son temas de los que se ha hablado durante mucho tiempo. Pero eso no hace que esta película sea un cliché en absoluto. Nuestro protagonista es Ishida Shouya, un joven estudiante de secundaria que siente una enorme culpa por lo que hizo en el pasado. Esto se revela de manera directa, pero algo sutil. Al comienzo de la película, vende sus cosas y, después de dejar todo el dinero en casa, va a un puente con la intención de acabar con todo. Se las habría arreglado para hacerlo, si no fuera por unos niños jugando con fuegos artificiales cerca del río. Luego comienza a caminar y aparece un flashback, y obtenemos las respuestas de por qué intentó suicidarse. Durante la escuela primaria era una especie de matón, por lo que tuvo que pagar un elevado precio más tarde. Sus abusos estaban dirigidos a Shouko. Ella es sorda y eso llevó a Shouya y a otros a descubrir que estaba usando audífonos, que luego tiraron y destruyeron solo por diversión. La escena en la que la madre de Shouya se entera y lo lleva al parque para disculparse es fantástica. La madre de Shouya, después de disculparse y darle algo de dinero a la madre de Shouko, le dice a Shouya: a partir de mañana serás un buen niño. Yamada hace un gran trabajo al hacer de esta escena el punto central para que la vida de Shouya cambie por completo. Shouya ve en el rostro de su madre una mancha de sangre algo grande, y a partir de ese momento, la culpa se apodera de él. Entiende que su madre arrancó sus aretes a la fuerza para que él entienda lo que Shouko sentía cada vez que él arrancaba sus audífonos. Su madre resultó herida, y todo fue por su culpa. Lo interesante de esta escena es el hecho de que es un poco breve, inesperada y presagia lo que está por suceder. Un par de segundos fueron suficientes. No se está subestimando nuestra inteligencia mostrándonos la sangre directamente ni por más tiempo del necesario. No hay narración que diga lo que está pasando. Estamos solos frente a la película, y todo se transmite de forma visual sin decir a la cara lo que está pasando. La película saca el máximo provecho de ser un medio audiovisual, se intenta en la medida de lo posible mostrar a través de las imágenes y la banda sonora los sentimientos y los sucesos sin tirar muros de texto sobre lo que está pasando. Volviendo al presente, vemos a un chico solitario y sin amigos con un rasgo especialmente interesante. No puede ver a las personas directamente, a la cara. Este rasgo psicológico de él se presenta de una manera simple y visual. Una gran X cubre la cara de todos. Más adelante veremos las causas de la caída de tales X. La culpa que casi lo lleva al suicidio, incluye un enorme sentimiento de inferioridad. Desde el mismo momento en que vio el rostro de su madre parcialmente cubierto de sangre, pudimos apreciar cómo en el resto del flashback tomó el lugar del niño acosado. Ahora en el presente, esa soledad persiste, pero de otra manera. No es causada por otros que no quieren hablar con él, sino por él mismo. Siente que no es digno de hablar con los demás, tiene un gran sentimiento de inferioridad. Ha estado pagando el precio de sus pecados durante años y no se ha perdonado a sí mismo. Este asunto se presenta especialmente bien más adelante, en la escena del centro comercial. Después de lograr hacer un amigo, Nagatsuka, Shouya le pregunta sobre el significado de la amistad. ¿Cuál es el requisito? La respuesta simple, un apretón de manos. Esto es lo que significa ser amigos, no hay condiciones específicas para ello. ¿Un apretón de manos? ¿Qué? Shouya realmente no entiende lo que su amigo está tratando de decirle. Todavía siente esa enorme inferioridad, por lo que todavía vemos todos los rostros cubiertos con una gran X excepto el de Nagatsuka. La solución está ahí. Desde un momento tan temprano de la película. Pero esa precocidad es lo que no nos permite obtener la respuesta completa, y no sería hasta el final de la película que comprenderíamos esta sutileza, este pequeño detalle que lo resuelve todo. Nadie es superior ni inferior y no hay razón para sentir que no merecemos hacer algo tan simple como, en este caso, mirar a la gente a la cara. Se necesitaría toda la película para que tanto Shouya como nosotros comprendiéramos finalmente que esto es lo que Nagatsuka estaba tratando de decir. La aceptación personal se convierte en el tema más importante de esta película. ¿Cuál es el significado de la redención verdadera y sincera? Shouya intenta arreglar su relación con su compañera de clase sorda de la infancia, Shouko. Luego, sus intenciones son cuestionadas por la hermana pequeña de Shouko, Yuzuru. Ella le pregunta si está haciendo esto porque realmente se arrepiente y quiere arreglarlo todo, o simplemente para sentirse mejor consigo mismo. ¿Cuál es su motivación para volver a entrar en la vida de su hermana después de tantos años? ¿Realmente ha cambiado? La respuesta se presenta sutilmente. Con actos, más que con palabras. Primero, aprendió el lenguaje de señas.
Si Shouya estaba haciendo esto solo para eliminar el problema de manera burda y no estaba tratando de redimirse realmente, una simple disculpa habría sido suficiente. Pero hizo muchísimas más cosas. El segundo detalle es la presencia del cuaderno, que conservó durante años para devolvérselo a Shouko. Una de las cosas que más me gustaron es la interacción inicial de Shouya con Yuzuru. Ella publicó algunas fotos de él tirándose a un río en internet y al pertenecer esta parte a la escuela esto le causó problemas. ¿Qué hizo Shouya cuando se enteró? Nada. De hecho, le ofreció un techo y algo de comida en su casa, ya que estaba lloviendo. También le dio un par de zapatos. Todo eso por Yuzuru, la chica que tantos problemas le había causado. Así que está más que claro que ha cambiado y lo mejor es que nunca lo vemos diciendo he cambiado para mejor. Y también me gustó mucho cómo se acaba reconciliándose con Yuzuru. Ella lo perdona ya que ve que sus acciones son puras y sinceras. Y al igual que Shouya lo demuestra con actos y no con palabras. Le empieza a sonreír y hablarle de forma casual como si siempre se conociesen. Aquí empieza el viaje de Ishida hacia la redención y el perdón. El romance no es un gran problema en esta historia. Es más que obvio que los protagonistas se gustan, y Yamada espera que nos demos cuenta de esto y pasemos a lo que ella quiere comunicar con su trabajo. Hay pistas sutiles de este hecho, como la escena de la confesión. La confesión de Shouko se convierte en un juego de palabras debido a su sordera. Si bien quería decir Tsuki me gustas, su mala pronunciación hace que Shouya escuche Tsuki Luna, en su lugar. Nuestro confundido protagonista es incapaz de entender lo que Shouko estaba tratando de decirle, pero el hecho de que piense tanto en lo que le va a decir revela que comparte el sentimiento. Llegamos a entender que los personajes se encargarán a encaminar este romance en el futuro, así que no se ve una resolución romántica hasta el final de la película. Eso no es el punto de la historia, no es el tema que nos comunica Yamada. El final del manga sí que va más enfocado hacia el romance, pero el anime es una historia más personal de Ishida. Como directora Yamada es mucho más sutil al mostrar las cosas y tratar los temas. Se centra en los personajes de una forma muy profunda y delicada. Eso se ve particularmente en su película posterior, Live to Aoitori, donde el trato entre los dos personajes es muy sutil y sensible. Así que aquí se centra más en la profundización de Ishida como personaje a través de sus actos, pensamientos, etc. No se para mucho en otras cosas que interpreta más irrelevantes. No necesita mucho tiempo para mostrar el pasado de Ishida y tampoco para establecer a los personajes. Tiene su toque sensible donde todo el material tosco y grosero del manga se encuentra fuera ya que es innecesario para lo que ella quiere transmitir. Más tarde, Shouya logra hacer más amigos, y eso incluye algunos del pasado. La discusión en el puente nos lleva a través de un nuevo drama del que aún no he hablado. Shouko tiene algo en común con Shouya, una fuerte falta de autoestima. Nos habían insinuado esto desde el comienzo de la película, con su tendencia a disculparse cada vez que algo salía mal. Siente que todo es su culpa, en parte porque no entiende del todo lo que sucede a su alrededor, debido a su sordera, y en parte, y lo más importante, por una simple falta de autoestima, una personalidad algo peligrosa. Una vez más, esto lo entendemos gracias a algunas pistas que se dan. Esto no solo se muestra en el flashback, sino también en la escena de la rueda de la fortuna. Ueno y Shouko entran en esta rueda y se produce un alejamiento. Gracias a Yuzuru y su cámara, podemos ver lo que pasó. Ueno habla de una manera muy brusca con ella. Shouko, incapaz de entender completamente lo que está pasando, procede a disculparse. Esta escena es especialmente reveladora. A pesar de que Shouko no puede escuchar lo que está pasando, automáticamente asume que todo es su culpa. Una vez más, depende de nosotros entender estos detalles para comprender la personalidad de Shouko. Volvamos a la escena de la discusión del puente. Ella piensa que todo es su culpa, otra vez. Esto, junto con la profunda tristeza por la enfermedad de su abuela, y su posterior muerte, es suficiente para que vuelvan los fuegos artificiales. De alguna manera, los fuegos artificiales anuncian el suicidio en esta película. Shouya vio lo que sucedió gracias a la cámara de Yuzuru y quería hacer que se amara a sí misma, que tuviera algo de autoestima. Intenta pasar más tiempo con Shouko y su hermana, yendo al cine y a sitios de entretenimiento como tales. No fue detenido por los deseos de Shouko de salir de su vida. Terminan en una de esas típicas fiestas japonesas. En medio de los fuegos artificiales, Shouko se va misteriosamente. Había tomado su decisión. Al pensar que todo era culpa suya se iba a suicidar. Ya vimos lo que pasó.
Shouya logra encontrarla, y en el último momento la atrapa justo a tiempo. Pero él cae en su lugar. Aquí es donde tiene lugar otro momento revelador. De la misma manera que la actitud de Shouya cambió cuando vio el rostro ensangrentado de su madre, la caída de Shouya hace que Shouko obtenga una perspectiva completamente nueva de las cosas. Logró entender que hay gente que se preocupa por ella, que no es desechable y que sus errores no son irreparables. Que el suicidio no es en modo alguno la solución a los problemas. El sacrificio de Shouya es lo que le hace entender esto. Su culpa tiene un cambio en la naturaleza. Ya no es un tipo de culpa depresiva, sino una en la que sabe que puede trabajar duro para arreglar las cosas. La culpa ya no proviene del problema en el puente, sino de la situación en la que Shouya terminó por su culpa. Esto lo podemos ver en la escena en la que toda la familia Nishimiya se arrodilla a los pies de la madre de Ishida. Si había alguna forma de devolverle el favor, era llenándose de determinación para reunir al grupo de amigos y mostrándole a Shouya que los errores tienen arreglo y que el perdón existe. Así dejaría de sentirse inferior a los demás. Al no sentir más que su desaparición arreglaría todo, podríamos decir que Shouya logró su objetivo, y ahora era el momento de que Shouko hiciera lo mismo. El mostrar, no contar se mantiene a lo largo de toda la película por regla general. Los repetidos intentos de Shouko de hablar con Ueno son una simple confirmación de su determinación. La escena en la que Shouko le ofrece a Ueno su paraguas es magnífica. Es como si estuviéramos viendo a Shouko seguir los pasos de Shouya cuando era amable con Yuzuru, independientemente de los problemas que ella le causara. Hablando de Yuzuru, hay un detalle sutil pero bastante evidente en su comportamiento. La forma en que Yuzuru rinde tributo a su abuela fallecida preocupándose más por sus estudios y por ella misma, es otra de las reconciliaciones del personaje. Me encantó la forma en que dijo tengo miedo antes de asistir al funeral, fue muy humano. Volviendo a donde estaba. Shouya se despierta y se lleva a cabo el festival escolar. Y tiene que enfrentarse a todos una vez más. La forma en que ni siquiera pudo ver a Nagatsuka a la cara después de lo que sucedió en el puente fue dura. El abrazo que le da a su amigo es el primer paso hacia la resolución final de esta película. Cuando logra salir del baño y se encuentra con todos, no puede verlos a la cara. Pero los esfuerzos de Shouko dieron sus frutos. El hecho de que Ueno haya usado gestos con las manos para decirle a Shouko que es una idiota le muestra a Shouya cuánto se ha progresado, y se da cuenta de que todo ha cambiado. Todos se llevan muy bien. Ellos mismos no han cambiado mucho, como afirma Sahara, pero la aceptación que muestran el uno del otro abre los ojos de nuestro protagonista sobre la autoaceptación. Todos habían cometido algún tipo de error, pero esto no significaba que dejaran de ser quienes eran y se convirtieran en menos personas que los demás. La gran X que caía de la cara de cada persona solía significar que Shouya llegó a confiar en ellos. Pero ahora, la verdadera X finalmente se cae. La que estaba en su mente, la que le hizo pensar que sus errores eran irreparables y le impidió ver cuando sus pecados fueron redimidos. Ahora estaba con gente en la que podía confiar, gente a la que le gustaba y se preocupaba por él a pesar de sus defectos. Finalmente se da cuenta de todo esto y de que nadie es realmente inferior. Había alcanzado la redención por lo que había hecho en el pasado hace un tiempo, pero solo ahora llegó a un acuerdo consigo mismo. Shouya ahora puede ver a todos directamente, y cuando están en los terrenos de la escuela, podemos ver todas las X caer sobre todos los demás. Finalmente pudo ver a todos directamente. La forma en que nuestros dos protagonistas encuentran en el otro el apoyo que necesitaban para comprender cuánto valen, es sencillamente excelente. He hablado sobre lo humano que se sintió cuando Yuzuru expresó su miedo de asistir al funeral de su abuela. Me encantó ese momento porque me hizo creer que el personaje era real. Simplemente se siente real. He llegado a la misma conclusión sobre el resto del elenco. Ya analizamos la psicología detrás de Shouya y Shouko, no hace falta decir que siento que son realmente creíbles. Nagatsuka también se siente real, mantiene una naturaleza juguetona y servicial durante toda la película, no puedo quejarme allí. El caso de Masiva, simplemente está ahí. Es un personaje secundario de la trama, por lo que no llegamos a conocerlo muy bien. Pero sinceramente tampoco quiero que se le dé una personalidad profunda y se desarrollen dramas innecesarios en torno a un personaje que simplemente no es importante para la trama. Eso sería una pérdida de tiempo, la directora lo sabe y prefiere mantener las cosas simples. Sin embargo, me gustaría hablar un poco más sobre Ueno y Kawai. Ueno quiere que Shouya sea el tipo que solía ser.
Esto se muestra en la escena en la que intenta arrancar el audífono de Shouko nuevamente, antes de descubrir que a su amigo ya no le gusta hacer eso. Esto se confirma más tarde en la escena de la rueda de la fortuna. Ella dice que le han quitado un amigo y culpa a Shouko. Quiere que todo vuelva a ser como antes de que apareciera Shouko. Ella muestra un interés sutil en Shouya. Su evolución a lo largo de la película es muy interesante. Después de mostrar una actitud odiosa, se ve motivada por la insistencia de Shouko y termina cambiando un poco, esto incluye que su gran X se caiga. Nunca fue una persona intrínsecamente mala, incluso acompañaba a Shouya todos los días mientras dormía, incapaz de abrir los ojos. Solía mostrar algunos rasgos de personalidad desagradables y eso, junto con todo lo que acabo de decir, la hace creíble. Cualquiera puede odiar, amar, desear volver atrás, cambiar es simplemente humano. El último personaje del que me gustaría hablar es Kawaii. ¿Cuáles son sus intenciones en cada escena en la que aparece? ¿Está actuando genuinamente o hay un interés personal más profundo? Desde la escena retrospectiva en la que rechazó toda responsabilidad en el incidente con Shouko, aunque también era culpable, y llegó a llorar para defenderse. ¿Fue sincera su reacción en la escena del puente? El problema del personaje de Kawaii es que pese a ser un personaje del pasado ella nunca sufre ninguna consecuencia de sus actos. Sahara también fue lo suficientemente sincera y admitió que tuvo la culpa, que tenía miedo pero admite su culpa. A diferencia de Ishida que fue capaz de arriesgar su vida en busca de redención, el perdón y demostrar sus deseos sinceros, ella no hace nada remoto en donde admite una mínima pizca de culpa. Simplemente es un personaje hipócrita hasta más no poder y una zorra. Quizás eso sea lo que hace que sea realista. Hay un montón de gente que no admite la más mínima pizca de culpa nunca. Y Kawaii es este tipo de personaje. Quería hablar sobre estos personajes porque forman una parte importante de Ishida. La película como tal pues tiene sus carencias, pero el personaje de Ishida fue lo que más me gustó y simplemente quería hacer un vídeo hablando de él. Algunos pueden pensar que es excesivo o es una tontería todo lo que le pasó e hizo Ishida, pero a mí me pareció una historia genuina de redención y el perdón. Que por más que seamos niños nuestros actos tienen consecuencias sin importar la edad ni el contexto.